Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso breve por las noticias más destacadas de esta semana. Esta semana el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó 9 allanamientos en los municipios de Chinautla, Mixco y Ciudad Quetzal, en el departamento de Guatemala. Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos para combatir las extorsiones que afectan a diversas comunidades del país. Durante los operativos, las autoridades lograron la captura de presuntos colaboradores de la clica Little Psycho Criminal de la pandilla del Barrio 18. Ambos señalados por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, y se les vincula con actividades como la movilización de armas, dinero y miembros de la pandilla, así como labores de vigilancia para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad. Además, en el marco de estas diligencias se decomisaron teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo cercana a los 350,000 quetzales en un inmueble del asentamiento Candelaria, zona 18 de la capital. Estos elementos servirán como evidencia para fortalecer las investigaciones en curso. El Ministerio Público reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de extorsión a través de la línea telefónica 1561, un servicio confidencial y seguro que contribuye a desarticular estas redes criminales y a devolver tranquilidad a las comunidades afectadas. Estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades guatemaltecas en la lucha contra las extorsiones y el crimen organizado, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Las autoridades ucranianas han intensificado sus esfuerzos para detener a hombres en edad de reclutamiento que intentan huir del país, en medio de una creciente necesidad de reforzar las Fuerzas Armadas frente a la invasión rusa. Desde el inicio de este año, la Policía Nacional de Ucrania ha llevado a cabo más de 200,000 redadas en 19 regiones, dirigidas a identificar y detener a individuos que buscan evadir el servicio militar obligatorio. Estas operaciones han resultado en la detención de decenas de personas y el desmantelamiento de redes que facilitaban la salida ilegal del país mediante fraude, falsificación de documentos y sobornos a funcionarios. La ley marcial vigente en Ucrania prohíbe la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, muchos han intentado evadir esta restricción mediante métodos como la presentación de certificados médicos falsos, matrimonios de conveniencia o incluso intentos peligrosos de cruzar ríos fronterizos donde se han reportado múltiples muertes por ahogamiento. El presidente Zelensky ha tomado medidas para combatir la corrupción en el sistema de reclutamiento, incluyendo el cese de todos los comisarios militares regionales tras descubrirse escándalos de sobornos pagados por evasores para evitar el servicio militar. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. El Napoli se consagró campeón de la Serie A 2024-2025 tras vencer 2-0 al Cagliari en la última jornada, sumando así su cuarto título de liga. Bajo el mando de Antonio Conte, el equipo logró una destacada campaña a pesar de la salida de figuras claves como Osimhen y Kvaratskhelia. Scott McTominay fue clave en el triunfo y fue nombrado jugador del año, celebrando junto a Billy Gilmour como los primeros escoceses en ganar la Serie A en más de un siglo. El club
Ya planea reforzarse y está en negociaciones avanzadas con Kevin De Bruyne, quien podría firmar por 2 años tras su salida del Manchester City. El Napoli apunta ahora a competir en la próxima UEFA Champions League con una plantilla aún más fuerte. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonicen. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Y como siempre estamos con ustedes agradeciéndoles ese espacio que han hecho en su tiempo para poder compartir juntos este análisis legal de la noticia. Por supuesto, doy la bienvenida a mi gran amigo, socio, compañero y colega, licenciado Welmer Gómez. Hola, Welmer, ¿cómo estamos? Bien, mi estimado licenciado Omar, aquí contento de estar una semana más con nuestros televidentes y poder compartir temas de trascendencia y pues bienvenido, ¿no? Otra vez. Ya estamos aquí de regreso, sí, Buenísimo. Después de una misión ahí que tuvimos en el extranjero para poder hacer crecer el tema del derecho marítimo. Ahí vamos a compartirlo en el siguiente programa, vamos a darles un informe bonito acerca de todo lo que podemos lograr trabajando en conjunto por Guatemala, desde el sector privado y desde la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario. Bueno, es que tenemos muchas noticias, Welmer, en estos 15 días. Yo estaba allá en el extranjero y todo estuvo muy emocionante. Sí. No me perdí su programa. La verdad que muchas gracias de verdad, y lo digo públicamente, por todo ese conocimiento que Ingrid y usted nos vierten. Y vamos de lleno al tema, gracias, porque producción nos tiene con cronómetro, Welmer. Sí. Vamos a empezar por un hashtag y un dicho famoso. ¿Verdad que se los dije? Ah, claro que yo no soy el creador de eso, fue mi hermano el creador realmente, es que me decía siempre, ¿verdad que se los dije? De ahí hay que reconocer los derechos de autor ahí, de mérito. Pero yo me lo atribuyo y el verdad que se los dije lo compartimos ahí con ustedes. En cuanto al tema, por supuesto, del grave error de gobierno de retirar la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Aquí, en Derecho al Derecho, lo tratamos, lo avisamos en redes sociales también. Pero bueno, tanto que platicar. También tenemos que platicar sobre el acuerdo que se celebró entre representantes del gobierno de la República de Guatemala y representantes del gobierno de los Estados Unidos de América con relación al tema portuario. Tenemos también en agenda que el diputado independiente Samuel Pérez anuncia una nueva organización política, Semilla.2, espero que no sean otras 8,000 firmas falsas las que vayamos a ver. Y bueno, no sé si nos va a dar tiempo todavía de tocar temas como aquel amparo que ya no se supo nada qué pasó con el amparo de Codirra. ¿Ya? Creo que ni atención le pusieron de lo pésimo que era el planteamiento de dicho amparo. Pero bueno, yo empiezo con una pregunta. ¿Quién instigó a Bernardo Arévalo a cometer tantas tonterías ilegales e insensateces que no son procedentes realmente? ¿Cuántos recursos públicos se desperdician en esa clase de ilegalidades? ¿Cuánto tiempo de gobierno, cuánto tiempo de trabajo en ese tipo de errores? ¿Por qué no están funcionando los mecanismos de control constitucional, administrativo? ¿Qué nos está pasando? Pues vamos a platicar de eso y pues yo les dejo ahí el programa de ETV News del domingo 11 de mayo de 2025. Lo explicamos, tratamos de orientar y pues aprovecho a agradecerle a todos los guatemaltecos y a las organizaciones, Welmer, que presentaron esas acciones tanto de amparo como de inconstitucionalidad, porque están defendiendo el orden constitucional. Definitivamente. Y qué bueno que efectivamente se presentaron. Y los argumentos, los agravios planteados prácticamente de nota por parte de la Corte de Constitucionalidad, que iban muy bien estructurados, esgrimidos de buena forma, que le permitió a la Corte precisamente realizar un análisis, como más adelante vamos a ver en la resolución que suspendió provisionalmente precisamente los efectos del acuerdo gubernativo. Sí, no, y vale la pena, porque nosotros desde la academia, desde los medios de comunicación, podemos aportar ciencia, podemos aportar fundamentos, pero son estos guatemaltecos que se sientan frente a su computadora, frente a sus despachos y que preparan esas acciones. Yo no le voy a agradecer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque es su deber, y uno no tiene que agradecerle a un funcionario público por cumplir su deber. Tal vez el agradecimiento iría en que tengan realmente ese coraje, ese ánimo guatemalteco de soportar el embate
que las ciberclicas y algunas estructuras paralelas a gobierno acostumbran a hacer en contra de los magistrados y difamarlos, atacar su dignidad por esa inconformidad cuando está, para mí, bien fundamentado el fallo. Pero vamos a la materia. Para los que no estuvieron hace 15 días y no estaban al tanto del tema, y queremos aclarar muchas cosas también, porque se escribe tanto, nosotros respetamos a toda la gente que escribe sus opiniones, no tenemos nada en contra de los ciudadanos. Realmente nuestra crítica dura es contra los sujetos de gobierno porque ellos están usando los recursos públicos, los que usted, los que Welmer, los que productores, los que yo pagamos a través de nuestros impuestos y contribuimos, los están usando para defender ilegalidades. Ahora, los que están escribiendo en columnas a favor del gobierno y todo eso se les respeta sus criterios porque son ciudadanos igual que nosotros que quieren construir desde su perspectiva muy particular. Muy bien, entonces tenemos en pantalla para ustedes la publicación del acuerdo gubernativo, pues el diario oficial, el día lunes 5 de mayo de 2025, donde el presidente de la República, Bernardo Arévalo, toma una decisión. Ahí ven la firma de él, refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuál fue la decisión que asumió aquí Bernardo Arévalo? Bueno, recordándonos a todos los que pasó en el anterior. La decisión que toma Bernardo Arévalo con el acuerdo gubernativo 65-2025 es renunciar en su totalidad a la reserva interpretativa del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Acuerdo gubernativo emitido en su momento, como lo puntualizamos acá, que se publica posterior a la entrada en vigencia de los efectos jurídicos del acuerdo gubernativo, porque recordaremos que ellos emiten el acuerdo gubernativo en el mes de marzo, prácticamente lo comunican a la Secretaría General de las Naciones Unidas para cumplir con el formalismo, según ellos, a instancias internacionales y que cesen los efectos de la reserva interpretativa sobre el artículo mencionado. Esto es precisamente lo que ocurre acá y que también puntualizamos que existían ciertos vicios de procedimiento sobre el acuerdo gubernativo que en su momento fue emitido. Bueno, como bien señalaba el licenciado Welmer Gómez, vamos a hacer de nuevo el resumen, lo tenemos en pantalla en la columna del lado izquierdo, como el presidente Oscar Berger en 2007 realizó el retiro de la reserva, cumpliendo toda una serie de etapas administrativas, relaciones exteriores, constitucionales, en especial la opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, y en la columna del lado derecho, 2025, como el presidente Bernardo Arévalo incumplió con su equipo todo esto. Por ejemplo, para ser muy conducente, porque esto lo explicamos en el programa anterior, con la información que se tiene a raíz de citaciones que han efectuado diputados del Congreso de la República, en especial la realizada por el diputado Elmer Palencia, se obtuvo mucha información. Por ejemplo, hoy nos estamos enterando de que el dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores no relaciona nunca, no menciona nunca el artículo 175 constitucional, jerarquía constitucional, nunca menciona el artículo 204, que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, no hace referencia al artículo 183A, que el presidente, su primera obligación constitucional es hacer cumplir la Constitución. El dictamen de Secretaría General de la Presidencia también adolece de enormes vicios en cuanto a la fundamentación. El gobierno de Oscar Berger sí contaba con dictamen de la Procuraduría General de la Nación. El gobierno de Bernardo Arévalo no cuenta con dictamen de la Procuraduría General de la Nación. El gobierno de Oscar Berger sí contó con opinión consultiva preliminar antes de tomar la decisión. El gobierno de Bernardo Arévalo no le preguntó a nadie, todo lo hizo de forma subrepticia. Y como ya lo explicó el licenciado Welmer Gómez, lo publican inclusive después de que han informado a Naciones Unidas, cuando, como pueden ver ustedes en el cuadro comparativo, en el caso de Berger, publica el 6 de marzo de 2007 en el diario oficial y después, hasta el 15 de marzo de 2007, lo comunica a Naciones Unidas. Por el contrario, viene el presidente Bernardo Arévalo y no ordena la publicación en el diario oficial, su equipo legal e incompetente como siempre, y lo hace hasta que después ya lo había comunicado. Quisiera que nos tomáramos un minuto, 20 segundos, para ver este extracto de control parlamentario sobre los actos de gobierno. Tienen ustedes en pantalla al diputado Elmer Palencia y en el otro extremo pues está citado el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario general de la Presidencia y otros actores relevantes en esta grave ilegalidad cometida por el gobierno de Bernardo Arévalo. Escuchémoslos. Llega a mi despacho y yo lo delego al órgano correspondiente que es... O sea, usted lo ordenó. Se traslada el expediente... ¿Usted lo ordenó? Se traslada el expediente. Sí, pero usted firmó un oficio ordenando eso. No se firman los oficios. ¿Por qué no responde sencillo, señor secretario, y me dice que usted lo ordenó? Es que no es una orden.
¿Y qué es entonces? ¿Usted lo solicitó, señor secretario? Sí, yo lo solicité. Vaya, tan fácil la respuesta. Pero quiero la copia del oficio donde usted solicitó eso. Sencillo. No, porque no es conforme a los procedimientos que tienen. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Verbal? Hay un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Explíqueme el procedimiento, pues. Mire, usted está queriendo hacer preguntas que están fuera de lugar. No, perdóneme. Usted no está aquí para determinar cuál lugar es y qué y de dónde está fuera. Ingresa a la Secretaría General, pasamos por la ventanilla sube a secretario o secretaria del Secretario General de la Presidencia, quien después le permite el expediente a la dirección. Mi pregunta fue muy sencilla, señor secretario, y yo no sé por qué usted se hace bolas en responder algo muy sencillo. No, escuche la pregunta. ¿Usted solicitó realizar este dictamen? Sí, yo lo solicité. Va, sencillo. Ok, perfecto. Quiero copia del oficio donde lo solicitó. ¿Sí? ¿Obra dentro de sus expedientes ese oficio o también lo mandó a Relaciones Exteriores? Bueno, lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que poner atención a las preguntas, porque muchas veces no se pone atención a las preguntas. Bueno, Welmer, ¿qué opinión tiene ahí al respecto? Definitivamente no se ve nada bien el trabajo del gobierno ejecutivo. Bueno, definitivamente la forma como se responde a las preguntas que el diputado le realiza al secretario general de la presidencia, pues pareciera que a cada momento está evadiendo la respuesta, como no reconocer en forma expresa que tuvo intervención directa en el expediente que se estaba conformando para la emisión del acuerdo gubernativo y en algún momento pues no deducirle algún tipo de responsabilidad si las hay más adelante, que en algún momento vamos a ver que sí puede tener una tendencia muy marcada a existencia de responsabilidades. Definitivamente en todo, quiero partir de esto. La ley del organismo ejecutivo en el artículo 9 establece que quien es asesor del presidente es prácticamente la Secretaría General de la Presidencia. Y todo asunto que pasa al presidente de la República, que va enfocado a las funciones que corresponden a la Secretaría General de la Presidencia, pues obviamente tiene que pasar el expediente por ahí. Es su guardaespaldas legal. Él Exacto. Es el secretario general de la Presidencia, es el abogado de la Presidencia. Yo siempre digo en clase a mis estudiantes que hay 3 abogados relevantes en la administración pública: el Procurador General de la Nación, que es el abogado del Estado, la Fiscal General de la República, que es la abogada de la sociedad, y el Procurador General y el Secretario General de la Presidencia, que es el abogado de la Presidencia. O sea, es el que tiene que blindar al presidente. Y definitivamente en la conformación del expediente, toda institución pública lleva precisamente una ruta o una trazabilidad precisamente del expediente. Si ellos en algún momento están invocando la transparencia como uno de sus parámetros, pues también forma parte de la transparencia pues dar acceso al expediente. Ese expediente, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, puede tener acceso cualquier persona que así lo requiera. No está ni carácter de reservado ni de confidencial. Obviamente estamos hablando de una decisión del organismo ejecutivo que se toma, que es de trascendencia nacional, porque estamos hablando del retiro o la renuncia total de una reserva, de un artículo de una convención. Sí, definitivamente pues se manifiesta la carencia intelectual y la falta de capacidades en muchos de estos temas, inclusive de carácter, una postura muy débil y mediocre la que se manifiesta en muchos funcionarios, porque no se pueden respaldar fácilmente las ilegalidades y los errores. Así que una reflexión para ellos. A veces la gente se ofende con la crítica, pero es que la crítica ciudadana y académica es precisamente para que ustedes reconsideren. Si esto estuviera bien hecho, pues se podría justificar. ¿Por qué ocultarle la información a un diputado del Congreso de la República? El que hace bien su trabajo no tiene por qué ocultar absolutamente nada. Definitivamente, y han parado precisamente cada uno de esos pasos que están en el expediente conformado con los manuales internos de procedimiento que toda institución pública tiene. Aquí tenemos instrumentos que tenemos que resaltar en algún momento, ¿no? Como lo hemos explicado inclusive acá en el CEDE a las personas que están estudiando Derecho, y es esta. Uno es la ley que rige cada una de las instituciones, en este caso la Secretaría General, pero también tenemos el ROI, el Reglamento Orgánico Interno, que establece precisamente la estructura interna de la Secretaría General y las funciones que le corresponde, por ejemplo, al cuerpo consultivo, que tiene que emitir en algún momento un dictamen que obviamente, creo yo, obra dentro del mismo expediente el dictamen del cuerpo consultivo, pero esto solo se da
porque existe un orquestador. ¿Y quién es el orquestador de todo ello? El secretario general de la presidencia. Sí, él no puede esconderse y decir, yo no redacté el dictamen, lo redactó un abogado. No, es el secretario general, tiene que revisar este tipo. Exacto. Él es el que, para que se haga la idea, él es el que va a llevar el proyecto de acuerdo gubernativo con los dictámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dictamen de Secretaría General de la Presidencia, los de la Procuraduría General de la Nación, consultas expertos. Él va a llevar eso y le va a explicar al presidente. O sea, es la responsabilidad de colocarle un expediente ahí. Yo lo viví cuando era subsecretario general de la Presidencia del presidente Alejandro Maldonado. Imagínense llevarle un expediente a un doctor en Derecho que había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y Alejandro Maldonado fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado del Congreso de la República, había sido ministro en gobiernos anteriores, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, presidente de la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia. Imagínense llevarle un documento así mediocre como estos de este gobierno. Yo creo que nos hubiera mandado a fusilar el presidente Maldonado si hubiéramos trabajado así de esta forma. Así que un llamado de hubiera asumido, perdón que le interrumpa, pero yo creo que hubiera asumido una actitud muy crítica. Creo que ahí mismo hubiera desbaratado yo creo que el expediente, creo que lo descuartiza completamente ahí y lo mandan a rehacer prácticamente para que las cosas hagan bien. Y aquí también hay un detalle muy interesante, el sentarse en una mesa. El secretario general de la presidencia, en algún momento se me ocurre que está también el ministro, porque al final el ministro como rector tendría que explicar conforme a sus funciones, ¿no? Y explicarle en algún momento quien está ocupando la presidencia de la República sobre los alcances que tiene el acuerdo gubernativo, qué documentos lo acompañan, cuáles son las justificaciones de carácter técnico jurídico y qué consecuencias tiene para la legislación guatemalteca. Todo ello implicaría prácticamente una formación de criterio para poder firmar o no. Pero pareciera que esto no ocurrió acá. Sí, y no solo ya se sabe que al presidente Bernardo pues le cuesta mucho algunos temas, creo que hasta había que habérselo dejado con dibujitos para que él pudiera entender y explicarle las consecuencias. Es una gran irresponsabilidad también colocar ese tipo de documentos al presidente Arévalo, que tenga que seguir enfrentando. No ha logrado él salir de la mediocridad de equipo que tiene, y eso lo ha estado hundiendo y ha evitado realmente que tal vez lograra cumplir las finalidades que quisiera. Así que la crítica, eso que tienen que tener todos presentes guatemaltecos, que si nos quedamos callados, hay que pobrecitos, hay que comprenderlos, que no saben mucho, que nacieron muy atarantados, que los asesores solo les gusta en redes insultar. No. Por eso es que no avanza el país. Uno tiene que ser exigente realmente y buscar que esto se haga de forma técnica. Y todo está en la ley, ya se los dijo bien explicado, le decía Welmer, en los reglamentos, en los manuales. Y si no saben, pregúntenle a los que sí saben. Es bien sencillo, tomar un teléfono, un WhatsApp. Mira, no sabemos cómo se hace, y cualquiera colabora realmente. Pues no creo que no tengan gente que les pueda ayudar a orientar. Y a mí, desde que lo hicieron a forma escondida, desde ahí yo ya le perdí la confianza a cualquier tipo de tema que pudiéramos nosotros considerar que es el adecuado para estos temas. ¿Qué le contesta la Corte de Constitucionalidad y qué aspectos hay que considerar al respecto de esto? Porque este tema está muy emocionante y tampoco podemos alargarnos ya en algo que ha sido resuelto. El tema aquí, para que podamos consensuarlo todo rápidamente, es partir de un punto que se ha estado discutiendo acerca de la jerarquía de los tratados. Pero yo quería un tema introductorio, Welmer, que nos ayudara. El tema de los derechos humanos, porque se va a discutir mucho en la siguiente presentación sobre los tratados de derechos humanos, pero no coloquemos a los derechos humanos en un tratado, coloquemos a los derechos humanos fuera de ese tratado. ¿Qué son los derechos humanos, mi querido Welmer, para toda la amable audiencia que nos acompaña? Bueno, podríamos decir que son principios, directrices fundamentales propias del ser humano que precisamente se van a regular con un resguardo especial, porque obviamente estamos hablando de valores que inclusive están intrínsecos, ¿no? Que es la vida, que estamos hablando prácticamente de la propiedad, la familia, entre otros, que son propios de la persona, como mencionaba. Inclusive, son inherentes, ya son parte, no necesitamos una ley que nos diga que existen. Y inclusive, cuando vemos el diseño, la arquitectura constitucional, resulta muy interesante, ¿no? Que los mismos derechos humanos les da ese dinamismo. O sea, yo vengo como Asamblea Nacional Constituyente, posicionémonos en 1985, 1984, en donde prácticamente digo, bueno, tengo una realidad jurídica propia de derechos humanos, pero esto es dinámico. En algún momento, las generaciones futuras pueden
generar otro tipo de necesidades propias de los derechos humanos. No existía Internet, por ejemplo. Exacto. No se podía haber dado derecho de acceso a Internet porque en ese momento no existía. Bueno, ya existía, pero no en Guatemala. Pero ahí viene el aspecto interesante. La Constitución Política de la República de Guatemala nos da esa versatilidad de poder integrar esos derechos humanos conforme a las mismas condiciones que la Constitución otorga. Artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Sí, cierta preeminencia de los derechos humanos, obviamente contenidos en convenios y tratados que en algún momento pueden ser incorporados a Guatemala, pero existen condiciones claras que la misma Corte de Constitucionalidad inclusive lo ha complementado con el famoso criterio que hemos expuesto ya en sesiones anteriores, como es el bloque de constitucionalidad, que armoniza, reconoce el carácter rígido de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que están definidos, pero que aquellos que vienen a ser complementarios también los va adhiriendo. Correcto. Así de sencillo, o sea, prácticamente tenemos acá un diseño muy interesante que no requiere en algún momento este tipo de disposiciones emitidas en el acuerdo gubernativo. Correcto, no era necesario, creo que esas eran unas conclusiones anticipadas, pero veámoslo porque hay que aprovechar. De los errores también hay que aprovechar nosotros qué más aprendemos, qué más compartimos y ustedes también apórtenos, por favor, porque hay diversidad de criterios y enfoques para esto. Yo le voy a explicar cómo a mí me gusta explicarlo en una forma muy sencilla a las personas o a los estudiantes cuando inician derecho. Ahí en la pantalla tienen ustedes del número 1 al 300. Mire, pues, los derechos humanos no se pueden contabilizar, o sea, no podemos hacer una lista de derechos humanos como tal. Esto es inmerso y varía en cada nación, por supuesto, pero hay derechos humanos generales que todos vamos a identificar fácilmente. Pero la idea es que usted se imagine por un momento que hay 300 derechos humanos, que sí se pudo hacer esa lista, y por eso viene nuestro constituyente y los clasifica en derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Entonces yo quiero que se imagine usted que hay 100 derechos humanos individuales, pero que esos 100 derechos humanos individuales, pueden ver ustedes en pantalla, el constituyente se comprometió a cumplirnos 44. La idea académica es que van del artículo 3 al artículo 46. Entonces recuérdense de nuevo, es solo un ejemplo así muy casuístico, ¿verdad? Hay 100 derechos humanos y el Estado, como ya lo decía Welmer, en 1984, en 1985, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, estableció, bueno, yo les puedo garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a lo que estamos haciendo ahorita, la libre emisión de pensamiento, el derecho a que pueda tener armas de fuego en su casa para defenderse de las arbitrariedades que pueda suceder, y nos dio cierto catálogo. Y yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿enamorarse es un derecho humano? Y algunos dicen, no, porque piensan que los derechos humanos tienen que estar ahí. Claro, enamorarse es un derecho, como desenamorarse también es un derecho humano. Pero vino el constituyente y el constituyente no se comprometió con nosotros a conseguirnos pareja. No hay un artículo que diga, y el Estado le conseguirá pareja a usted. No. Ese derecho humano es un derecho de nosotros, pero el Estado no asume esa responsabilidad. Nos da condiciones de vida para que podamos vivir sanos, con salud, con deporte, pero hay derechos humanos que no se comprometió el Estado, pero que puede ser que más adelante sí se comprometa el Estado a cumplir. A nosotros el Estado no nos dejó un límite para tener hijos, ¿ya? Hay estados que sí tienen límite de cantidad de hijos y que ya están empezando a tener esos problemas. O sea, cada quien establece sus normas. Entonces, si regresamos a la pantalla, esos derechos humanos en la Constitución se van a desarrollar en legislación, en reglamentos, en jurisprudencia. Luego los derechos humanos sociales, esos derechos económicos, colectivos, sociales, culturales, ¿ya?, son otra categoría de derechos. Imagínense que son del derecho 101 al 200 y que de esos 88 se comprometió el Estado a brindarnos: cultura, protección a las comunidades indígenas, deporte, salud, trabajo, etc. Y por supuesto, en esta idea académica siempre en pantalla, hay muchos más derechos del 201 al 300. ¿Qué es lo relevante de esta explicación muy sencilla? Que ya lo dijo Welmer. Puede ser que el Estado nos quiera dar el derecho 45, el derecho 46 y el derecho 47. Y eso lo hace a través del artículo 44. Celebra Guatemala tratados internacionales en materia, digámoslo juntos, derechos humanos individuales. Si ustedes ven el artículo 44 y el 46, se refiere al capítulo de derechos humanos individuales. Y esos derechos son los que entran, pueden volverlo a ver en pantalla, por favor. Esos tratados ingresan al bloque de constitucionalidad, a la par de la Constitución. ¿Cómo lo vemos ahí, Walter? Es muy claro, definitivamente. Inclusive solo un aporte, recordarán para las personas que nos escuchan, los que nos están viendo en este momento en sus distintos dispositivos, recordarán ustedes que había una doctrina clásica
que en su momento inclusive lo explicábamos nosotros como los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Obviamente forma parte de las ponencias que en su momento se presentaban, ¿no? Obviamente el derecho va trascendiendo y efectivamente, como bien lo mencionaba el licenciado Omar, tenemos que tener claro la división, inclusive que la misma Constitución Política nos presenta de los derechos humanos como tal. Y la estructura de la Constitución Política es clara. El título 2 de la Constitución Política se denomina Derechos Humanos. El capítulo 1, individuales. Y el capítulo 2, sociales. Y los sociales, a su vez, se subdividen en secciones. Sí, correcto. Entonces, prácticamente ahí se van incorporando esos derechos que obviamente tienen tratamiento diferente a los primeros que aparecen en los 46 artículos los primeros 46 artículos de la Constitución Política. No, y es claro, y si ustedes pueden verlo de nuevo en la pantalla, por favor, producción, pues también hay tratados en materia de derechos humanos sociales, son creaciones ya colectivas políticas, y queremos crear el derecho 89, 90 y 91, y esos tratados de derechos humanos sociales ingresan a la par de los decretos, y en caso de duda, confusión, interpretación o antinomia entre algo que establece el Código Penal y un tratado, pues van a prevalecer estos tratados. Y los demás tratados comerciales, de aranceles, de infraestructuras, etcétera, etcétera, pues ingresan también como un decreto por el trámite que ya explicamos en el programa anterior, pero van a estar en la categoría de los decretos. Ahí no había nada que tocar, presidente Arévalo. Mire, vuelva a ver la diapositiva, presidente. Ahí estaba todo bonito, mire. No había nada que hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron los gobiernos anteriores? Bueno, respetar eso. En pantalla tienen ustedes la línea de tiempo que ya explicamos, insisto, en el programa anterior. Y cuando el presidente Arzú va a ratificar la convención que ya aprobó el Congreso de la República, hace la reserva. Nunca dijo no vamos a cumplir los tratados, como dicen, o no vamos a cumplir el 27. No, la reserva fue bien sencilla. La reserva solo estableció, miren, nosotros, pantalla por favor, lo que vamos a hacer es que en cuanto al artículo 27, al referirse a derecho interno, se refiere a la legislación secundaria, de las leyes para abajo. Pueden ver ustedes la secuencia en pantalla. El propio artículo 2 de la Convención, en el numeral 1 literal D, establece que es una reserva y Guatemala hizo uso de esa reserva. ¿Ya? Y cierto, 4 o 3 países hicieron comentarios contrarios a la reserva, pero los demás 100 países nadie hizo ningún comentario. Todos han respetado a Guatemala. ¿Y qué es lo que sentó Guatemala? Pues en pantalla tenemos el expediente de inconstitucionalidad 2676-2009 y que establece sobre derecho interno, que es el gran debate. El gran debate es qué es el derecho interno. Y la se estableció, son las leyes, sentencias, resoluciones, es decir, la Constitución se va a respetar y cualquier tratado que entre en conflicto con el derecho interno, nuestras leyes, reglamentos, pues va a prevalecer el tratado, pero nunca sobre la Constitución. Entonces, yo en esta gráfica lo explico fácil. ¿Cómo nos vemos nosotros? Así nos vemos nosotros. Pero ¿cómo quiere el gobierno de Arévalo que nos vean los organismos internacionales y otros estados sin esa reserva? Quiere que todos los tratados pasen sobre el derecho interno. Es que por ahí están diciendo unos de que no quitó nada la reserva. No, momento. La reserva lo que estableció es que derecho interno, Guatemala le anuncia a todos los estados, a todos los organismos, cuando quieran negociar conmigo, cuando quieran sentarse a celebrar un tratado conmigo o yo vaya con ustedes, mi derecho interno son mis leyes y mis reglamentos. Yo no puedo negociar nada contrario a mi Constitución. Pero al suprimir esa reserva, le estoy diciendo a todos los estados que derecho interno también incluye nuestro orden constitucional. Metimos a la Constitución dentro de ese paquete. Entonces, ya puedo negociar yo, Guatemala, con cualquier gobierno desquiciado o con malas intenciones, cualquier instrumento internacional que vaya contrario a la Constitución. Y eso es lo peligroso. Sí, definitivamente. Es importante traer a colación dos aspectos importantes. Y primero, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados lo que pretende es codificar, ¿sí?, estructurar bajo parámetros generales la forma precisamente cómo se van a implementar los tratados y los convenios en sí. Dentro de ellas, obviamente, bajo la legislación, dentro de la costumbre internacional,
Pues se buscan parámetros que sean comunes a muchos estados, pero algunas de ellas definitivamente pueden entrar en colisión directa con los ordenamientos jurídicos constitucionales de los estados. Ahí es donde viene precisamente la facultad de la reserva interpretativa. Que esa reserva interpretativa, como bien usted lo mencionaba, Eliseo Omar lo mencionaba en este momento, busca en todo momento mantener la supremacía constitucional. No estamos hablando de que Guatemala va a incumplir o no obligaciones que se tiene frente a demás estados o entes internacionales, sino mantener la posición de la Constitución política como supremo, ¿sí? En cumplimiento de 3 artículos que hemos mencionado constantemente, ¿no? El artículo 44, artículo 175 y 204 de la Constitución política de la República de Guatemala. Que eso es prácticamente lo que la misma Corte establece. No, la jerarquía constitucional no se puede vulnerar en algún momento. Inclusive me llamó mucho la atención que en el análisis del auto que otorga el amparo provisional, un artículo que hace énfasis, para empezar, es el mismo artículo 204, que establece que todo tribunal debe velar porque la Constitución tenga preeminencia, supremacía, sobre todo cualquier ley o tratado. Y como bien lo expuso acá el licenciado Omar en su momento, lo expusimos acá en uno de los programas anteriores, es que la convención en esa codificación general refiere a tratados en general, o sea, sean o no de derechos humanos. Un buen punto ese, porque la convención no divide para nada. Exacto, y entonces acá la misma Corte establece, bueno, entonces tenemos que entender que la naturaleza de la convención es mucho más amplia y no refiere específicamente a derechos humanos. Y ahí es donde prácticamente la Corte ve que sí existe un riesgo evidente de violación a la Constitución política de la República de Guatemala, lo que lo lleva, entre otros aspectos, porque podemos calificar como mínimo 6 aspectos que la misma Corte en su momento determinó, pero este es uno de los que quisiera resaltar en este momento, donde prácticamente lo motiva a suspender el acuerdo gubernativo y ordenar a que se revoque la notificación al ente internacional. Que ese va a ser un tema más delicado a tratar, pero lo vamos a tratar después de este corte, porque ya nos pasamos de tiempo del corte y producción ya me está llamando la atención. Regresamos con ustedes en breves momentos en Derecho al Derecho. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos con ustedes con un tema que se volvió muy interesante en estos días y que queríamos poderle poner esos elementos muy específicos para que lo fuéramos aclarando y que quedara esa oportunidad de poder discutir con ustedes a través de las redes sociales con el respeto de mérito. No hay necesidad de ponernos en contraposición contra otros conciudadanos, faltando ese respeto, pero la crítica sí tiene que ser dura hacia los que ejercen la función pública, tiene que ser fundamentada también, no se puede solo señalar si no se tienen fundamentos, ya que ellos asumieron una responsabilidad, nos dijeron que tenían ciertas capacidades y pues puede ser que haya sido de mala fe esta decisión de gobierno, puede ser que fuera una imprudencia, no importa, pero no se puede poner en riesgo el orden constitucional. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Mi percepción
no quisiera decir que esta es una batalla entre el derecho constitucional y el derecho internacional, o entre la gente conservadora y la gente innovadora. Yo he aprendido y he utilizado un concepto, Welmer y audiencia amable que nos acompaña, de las clicas o los carteles internacionales o los clanes internacionales, que son pequeños grupos de funcionarios internacionalistas. Hay muy buenos funcionarios internacionalistas diplomáticos, pero hay una pequeña clica que se fue formando en el extranjero. No sé si los adoctrinaron, les lavaron el cerebro. Puede ser que de mala fe o de buena fe vengan con la idea que la Constitución está abajo de todos esos instrumentos internacionales poderosos que pues se deciden en otros campos. Realmente Guatemala no tiene un gran espacio de participación y los quieren imponer. Y trato de comprenderlos hasta cierto punto. Pero bueno, yo he estado en el modelo internacional y regional. Me ha tocado representar a Guatemala en comisiones centroamericanas, también a nivel hemisférico, en la Comisión Interamericana de Puertos. Inclusive presidí uno de los comités relativos a legislación y políticas públicas en materia portuaria hemisférica. He estado en sesiones del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional, representando también a otro organismo internacional al que pertenezco. Y en ese modelo internacional diplomático es fácil caer en ese tema de sentirse uno parte de eso y olvidar los valores que tenemos de juramento de fidelidad a la Constitución. Puede ser algo muy subjetivo lo que escribo, Welmer, pero ¿cómo lo ve? Para irle buscando por qué nos quieren imponer de esta forma, por qué funcionarios como Bernardo Arévalo, como el ministro de Relaciones Exteriores o el secretario general traicionan de esta forma la Constitución. Es un buen punto que está tomando en este momento y vale la pena aclarar. No es que las disposiciones o las normativas o tratados o convenios internacionales sean malos, porque lo son buenos. Sí, son necesarios. Son buenos, la verdad que son necesarios muchas veces porque en un escenario global, donde prácticamente tenemos una interrelación, un tejido de relaciones económicas, políticas, sociales, los derechos en sí que se van fortaleciendo y uniformando, que es necesario ese dinamismo, pues permite que en determinados foros, pues Guatemala se sume a ellos en mejora de los guatemaltecos. Pero debemos entender siempre que esas disposiciones, que en algún momento Guatemala asume compromisos, ya sea que suscriba, sí, primero apruebe y posteriormente ratifique un convenio, un tratado internacional, siempre se tiene que adecuar por disposición constitucional, porque aquí no hay de otra, a las normas que la Constitución Política de la República de Guatemala establece. Así de sencillo. Y aquí es donde prácticamente no podemos permitir que este tipo de actos de autoridad en algún momento abra la posibilidad para implementar parámetros interpretativos que, si colisionan en algún momento con algún texto constitucional, prevalezca un tratado o un convenio, porque eso es prácticamente lo que podría poner en riesgo a la misma población. Y como mencionaba, efectivamente hay abogados que están en su justo derecho, está prácticamente de irse formando en el ámbito internacional. Necesitamos abogados prácticamente en el ámbito internacionalista, es cierto, lo requerimos, pero también es importante traer a colación que tenemos que ser muy cuidadosos porque tampoco se pueden utilizar esos instrumentos internacionales como una forma de control de estados, porque ahí no se puede. O que en algún momento, pues algún segmento de profesionales con ese romanticismo que muchas veces tienen, pues al final pretendan establecer que los derechos en el ámbito internacional son mejores que los de Guatemala en algún momento. No puedo dimensionar en un contexto específico. Puede ser que en algunos tengan razón, en otros no, pero al final tenemos que ser muy objetivos y cuando nosotros nos formamos como profesionales, cuando nosotros nos graduamos, es que prácticamente nosotros adquirimos esa obligación de defensa de la Constitución política, porque al final nosotros estamos en un escenario jurídico interno también. Entonces es importante que en Guatemala siempre se defina, ¿sí?, los contextos, ¿no? No estamos hablando de que, es que en Guatemala no estamos de acuerdo con que se apliquen o no principios que corresponden al derecho o la costumbre internacional. No es eso. Estamos defendiendo la supremacía constitucional. Y esa es la clave, y es nuestra obligación ciudadana, seamos abogados o no. El artículo 135 y 136 constitucionales nos obligan. Y realmente, pues ese sí es el reclamo fuerte, porque como estas personas que son juristas, el presidente Bernardo, pues sabemos que no mucho controla el tema,
pensábamos que era un internacionalista diplomático, pero no es ese su fuerte, pues realmente hay que ayudar. Y por eso empezamos el programa agradeciendo a quienes ayudaron. Yo voy a poner un simple ejemplo, que puede ser que se quede como el malo de la película, pero es un ejemplo. El presidente Bernardo Arévalo anunció en sus redes y ha estado de conocimiento público un acuerdo internacional que celebró, textualmente dice, con la firma del acuerdo entre el Ejército de Guatemala, así lo señala el presidente Arévalo en sus redes, y Estados Unidos. Damos el primer paso hacia la modernización de Puerto Quetzal. Ok, qué bueno. Chequemos entonces el fundamento para el presidente. La Convención de Viena, ya citada en el artículo 2, establece que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. No todo acuerdo internacional va a ir al Congreso. El artículo 171L y 183K establecen bien claro cuáles son los que es obligatorio que vayan al Congreso de la República para su aprobación y el presidente después su ratificación. Pero hay muchos instrumentos internacionales que no pasan porque no están en ese catálogo. Entonces, cualquier instrumento internacional puede incorporarse, y con la idea de no tener esa reserva, pues definitivamente cualquier instrumento pasaría sobre nuestros derechos. En las noticias, porque este es el análisis legal de las noticias, el medio de comunicación estableció que en el primer desembolso que se va a hacer, que va a ser Guatemala, porque este acuerdo es que Guatemala paga el dinero, hay 63.8 millones de dólares del presupuesto del gobierno de Guatemala para que se administre por, pues, entendido en las noticias, el gobierno o representante del gobierno de Estados Unidos. O sea, la función pública no la cumplimos nosotros, sino la cumplen extranjeros. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? El artículo 131 constitucional, por favor véanlo ahí en pantalla, en el segundo párrafo, establece que todo lo relativo a las terminales y puertos marítimos comerciales que se consideran bienes de uso público quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. No entiendo yo cómo un acuerdo que firma el ministro de la Defensa, que es un militar, el Ejército de Guatemala, va a imponerse para los puertos que son entidades autónomas, las empresas portuarias, que solo están sujetos constitucionalmente a la jurisdicción de autoridades. Y me van a decir, pero es que mira, eso provoca el atraso, que ¿por qué no? No, vamos por partes. Hay reglas constitucionales que todos estamos sujetos a cumplir. Si nosotros seguimos con la idea de gobierno, este acuerdo internacional es superior a nuestra Constitución. Si seguimos con la idea de lo que defendemos la Constitución y de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, pues no, ese acuerdo no sobrepasa a este artículo 131 constitucional. Totalmente de acuerdo. Y precisamente la llamada siempre a que sean muy minuciosos en el análisis de los instrumentos que son firmados, cualquiera que éste sea, para establecer que efectivamente quien está firmando efectivamente tiene la competencia y las facultades correspondientes. Porque el problema es que a futuro genera acciones legales, que al final el Estado de Guatemala termina pagando las consecuencias. Buen punto. Y alegan un montón de que Guatemala no cumple sus tratados, pero ¿cómo celebran instrumentos así? Sí. Entonces, al final, la parte que en algún momento considera que no se cumplió, va a accionar ante él en los procesos correspondientes a nivel nacional o internacional, usualmente es a nivel internacional. Y es precisamente donde este tipo de acciones que se toman en este momento, observamos que constituyen una forma de debilitar los argumentos de defensa del Estado de Guatemala en los alegatos que pueda asumir en un proceso internacional. Puede ser que quiera que Guatemala pague las millonarias indemnizaciones que muchas veces se reclaman injustamente al Estado de Guatemala, muchas reclamaciones. Yo no estoy confundiéndolas con los que de verdad tienen derecho a reclamar, pero muchos han inflado esas reclamaciones y con este tipo de argumentos del gobierno facilitaría que realmente Guatemala pare pagándole a todo aquel que le quiera reclamar. Tienen en pantalla ustedes un fallo de la Corte Constitucional de 2018 y que este era importante que se cumpliera. En cuanto a que la materia internacional, la posición de esta Corte establece con relación a acuerdos, convenios, es que debe producirse antes de que se concrete el consentimiento,
ante otros sujetos de derecho internacional. El presidente tenía que decirle, su secretario general, su cuerpo consultivo, su ministro de Relaciones Exteriores, su procurador general de la Nación, tenía que decirle, espéreme, antes que levante la reserva, pida la opinión consultiva. Mire, y si la CC le hubiera dicho que sí, no tendríamos el problema en que estamos. Y si la CC le hubiera dicho que no, usted se hubiera evitado también ese problema. Eso es ser intelectualmente preparado, presidente. Y por eso me tomo y agrego esto por el tiempo de todos, una reclamación también a este tipo de publicaciones que hace el gobierno engañando a la gente. La Corte Constitucional asevera al Ministerio de Relaciones Exteriores ha mantenido una postura reiterada de no aplicar la reserva por más de 30 años, establece el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mentira, falso. Vean en pantalla, tienen ahí el expediente del año 2022, 6.862, sentencia del año 2023. El Ministerio de Economía discute la reserva. Miren, ahí lo tienen marcado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en su fallo, hace valer la reserva de la normativa constitucional. Y la propia Corte de Constitucionalidad también hace referencia a la reserva interpretativa. Entonces es una gran mentira el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando aseveran que la Corte no ha hecho nunca valer. No, hombre, no mientan, no hay que mentir, solo empeoran, solo quedan en ridículo. No engañen a la gente, podrán engañar a sus seguidores, pero no van a engañar a la gente que nos dedicamos a estudiar el tema, a la gente que estamos preparados en la materia o que nos gusta aprender de la materia. Yo sostengo, Welmer, usando esto que han dicho, que aquí lo que hubo fue una traición a la Constitución Política de la República de Guatemala. Tienen al presidente Bernardo Arévalo con la mano izquierda sobre la Constitución Política, juramentándole fidelidad, pero no nos demostró que le tuviera fidelidad a la Constitución. Bueno, y un complemento a lo que expone el licenciado Mares, definitivamente la misma Corte resalta, inclusive reitera, que en la opinión consultiva, que inclusive en el expediente o en algún momento en algún foro citaron precisamente a representantes de gobierno, que es del expediente 3489-2006. La Corte enfatiza que, si bien es cierto, la renuncia a una reserva es facultad del presidente de la República, debe realizar el análisis exhaustivo de la constitucionalidad o los efectos que pueda tener, ¿sí?, que no contravengan estos a lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es un aspecto importante porque si buscamos el antecedente de los artículos 11 y 12 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, pues estamos viendo la sensatez que en su momento tuvo quien estaba ocupando en su momento la presidencia, es decir, bueno, voy a establecer si efectivamente estas disposiciones contravienen la Constitución. ¿Y a quién se va? En la facultad que en la misma ley de amparo, como lo hemos mencionado en sesiones anteriores. El presidente tiene toda la facultad de pedir una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para decir, mire, nosotros queremos en algún momento renunciar a la reserva interpretativa del artículo 27. Por favor, emita la opinión si es o no inconstitucional y evita riesgos que en algún momento el Estado de Guatemala pueda asumir a nivel internacional. Porque prácticamente una decisión como esta, que es apresurada, que en algún momento contraviene inclusive la publicidad de los actos, como bien lo mencionamos también en su momento, que la misma Corte también resalta ello, en el mismo acuerdo gubernativo, porque no fue publicado, bueno, se emitió, fue publicado y después se notificó. Primero, aquí se emitió el acuerdo gubernativo, sus efectos jurídicos se publicó a nivel internacional. Se publicó, y de último, está vigente, lo publicamos. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente la Corte de Constitucionalidad le daba las herramientas para poder determinar los alcances del mismo, ¿no? Pero no hay que leer, es que tienen que leer, Welmer. Esta gente no está leyendo, no está haciendo su trabajo. Y le pagamos por eso a todas estas personas. Y también hay un aspecto importante que debemos resaltar acá. Y es que los dictámenes que acompañan el expediente en ningún momento hacen mención precisamente a los artículos 175 o 204 si se vulneran o no. Imagínense qué irresponsabilidad realmente. No hay palabras y por eso lo titulo como esa traición a la Constitución Política de la República de Guatemala. Nos hemos llevado mucho tiempo, pero creo que ha valido la pena. Tienen en pantalla el amparo provisional, los expedientes acumulados que están ahí citados. La resolución es del 20 de mayo.
Bueno, la Corte aquí resuelve, mientras se dicta la sentencia, se deja en suspenso provisional, otorga ese amparo provisional. Y textualmente establece, debido a que la autoridad cuestionada, presidente de la República, ya notificó oficialmente, porque lo hizo presupuestadamente, a la Organización de Naciones Unidas el retiro total de la reserva, se le ordena a la referida autoridad revocar inmediatamente dicha notificación ante ese organismo internacional. ¿Qué le parece este efecto positivo del amparo provisional de la Corte? Un efecto positivo que lo veo muy bien, porque está defendiendo el ordenamiento constitucional en forma provisional, pero que también es importante resaltar que esto ha creado cierta división de posturas en cierto segmento en Guatemala, estableciendo que no es una práctica que se pueda revocar una notificación. Pero la misma Corte de Constitucionalidad utiliza precisamente un argumento muy lógico, y es el hecho de que en ningún momento en alguna disposición o convención internacional prohíbe que un Estado, ¿sí?, retire la notificación, bueno, no retire, revoque la resolución, enmiende la ese grave notificación que se hizo, porque se consideran que existen vicios en su emisión. Correcto. Y hay un aspecto muy importante. Y la propia Comisión también lo establece. Claro, no hace mención precisamente la misma Corte de Constitucionalidad de los dos principios, pero a nivel internacional, ya en jurisdicción internacional se manejan dos principios que son importantes. Uno de ellos es el de complementariedad y el otro es de subsidiariedad. Correcto. Entonces, primero, se respeta el elemento interno, la constitución política, que tiene un trato diferente. Correcto. Y después nos vamos a instancias internacionales. La emisión de un acuerdo está sujeto en su materialización a procedimientos formales. Si hay vicios en la emisión de que también en algún momento la misma Corte considera que los puede haber, es lo que motiva en alguna medida la suspensión provisional y que, como consecuencia de ello, se revoque la notificación mientras se sustenta el proceso, la acción constitucional en Guatemala, y una vez tengamos la sentencia definitiva, pues ya la misma Corte determinará como le dije, ¿no? Y también la va a tener difícil la Secretaría General, no sé, solo imaginándonos rápidamente que reciben la notificación de retiro de la reserva, ese mismo día la activaron y la publican en la página oficial de Naciones Unidas relativa a esta convención, pero ahora van a recibir una comunicación del gobierno donde dice, mire, fíjese que voy a tener que, por orden judicial, porque me equivoqué, lo hice todo mal, violenté el proceso, no cumplí mis obligaciones legales, le mandé a usted una comunicación ilegal y por lo tanto voy a revocar y enmendar esa comunicación y reactivar, por decirle un término muy coloquial, la reserva que tenía. Los de Naciones Unidas van a cruzar cables cuando reciben, pero bueno, pues hay que darle trámite, es un Estado soberano, eso es lo que me está pidiendo el Estado soberano. Si a mí me preguntara, pues lo tendría que ejecutar Naciones Unidas y que los otros estados que consideren que no es una forma correcta, pues van a ser los que van a tener que objetar también dentro del mismo sistema de Naciones Unidas. No entiendo cómo el secretario se va a imponer con su equipo de asesores sobre la voluntad de un órgano jurisdiccional y el ejecutivo representante del Estado ante este ente. Pero bueno, pueden ser tantas cosas. Algunos hablan del principio de Stoppel, por ejemplo, pero yo lo justificaba en redes bien claro. Si no ha celebrado Guatemala ningún tratado entre el 10 de abril y el 20 de mayo, pues no ha afectado a nadie, puede corregirse. Stoppel se refiere a que si yo celebro un tratado con otros 3 estados en donde yo dije, vamos a pintar esto de color verde y todos aceptamos color verde y ya que el tratado está celebrado, yo les digo, no, ya no va a ser verde, me retrotraigo, va a ser azul. Ya no puedo, porque ya los estados ya manifestaron su consentimiento, ya depositaron el tratado, ya no me puedo retrotraer. Pero en este caso no aplica este principio internacional de origen anglosajón, pero que se aplica en el modelo internacional, porque no ha tenido ningún efecto. Guatemala no ha celebrado ningún tratado en esos días, bueno, por lo menos que yo tenga conocimiento, y entonces se puede corregir. Va a ser algo innovador para el derecho internacional, y bueno, esto podría ser una de las conclusiones principales. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos en pantalla. Naciones Unidas podrá respetar la decisión del Estado de Guatemala de un miembro de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas en el artículo 2 lo establece, o no admitir la petición del Estado de Guatemala diciendo que contraria a los principios internacionales, que contraria a una guita, un manualito, un instructivo, y ahí va a quedar comprobado que el objetivo era que nuestro marco constitucional
se supedite a la voluntad de funcionarios que no son de nuestra nacionalidad, que son contratados dentro de un organismo internacional, que no fueron delegados para el ejercicio del poder público como tal, como pasa con la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso o las demás entidades. O sea, es demasiado. ¿Qué podríamos concluir ahí, mi estimado Welmer? Es muy delicado, definitivamente. La importancia que veo es que efectivamente la misma Corte de Constitucionalidad, con el auto otorgando el amparo provisional, pues también da una herramienta muy efectiva para mantener esa jerarquía constitucional en el contexto guatemalteco. Me refiero al territorio guatemalteco. En cuanto a los efectos que pueda producir a nivel internacional, pues ya será, como bien lo mencionaba, ¿no? Es una decisión de las mismas Naciones Unidas. Si el mismo secretario va a decir, bueno, está bien, entonces voy a tener por revocado, o que lo va a someter a consideración de los demás Estados miembros, no sé, al final cuál va a ser el tratamiento que en su momento le va a dar Naciones Unidas. Pero por el momento podemos decir que podemos estar tranquilos. Aquí en Guatemala la Constitución sigue teniendo la posición que le corresponde. A nivel internacional, ya ese efecto, pues tendríamos que analizarlo ya en una forma detenida y establecer si efectivamente se está materializando una vulneración al ordenamiento constitucional y si esto genera responsabilidades a quienes intervinieron en la emisión de esos actos. Buen punto, porque yo lo escribía en un tweet y lo explicaba. Si vemos en pantalla y el secretario tomara la opción A, le salva el pellejo, por decirlo buen chapín, le quita un poco el problema, tal vez no totalmente, al presidente Arévalo. ¿Por qué? Porque entonces le permite corregir y enmendar, ¿verdad? Entonces, cualquier defensor que quisiera ayudar a estos funcionarios puede decir, mire, pero se corrigieron los actos, sí se viciaron, pero se lograron enmendar. Pero si viene el secretario Antonio Guterres y establece, no, aquí aplica el principio internacional y ya lo que vuelva a decir usted, ya no. No sé, coloquialmente lo dejó cocinado al presidente Bernardo Arévalo, jurídicamente lo dejó sin cuestión prejudicial, porque entonces ya la Corte Constitucional estableció y ya Naciones Unidas establece y se perfecciona la ilegalidad cometida por el presidente, el ministro y las personas que participaron en este acto espurio en contra de la Constitución. Creo que esa conclusión que usted da es muy relevante. Sí. Habría que ver hacia dónde se abren las consecuencias, dependiendo de lo que el secretario general de Naciones Unidas le dé trámite. Y un aspecto más, un elemento más para considerar. En 2026 elegimos o se eligen a magistrados de Corte de Constitucionalidad. Correcto. Lo que 14 de abril hay cambio de magistratura. Así es, lo que esto implica, ¿no? En cuanto a los nuevos magistrados o los magistrados que sean designados para los siguientes 5 años, la carga que pesa sobre ellos también el mantener la defensa del orden constitucional y la jerarquía. Correcto, porque, ojo, fue una decisión por unanimidad. Así es. Ya, y eso da un respaldo a que todos los que fueron designados por las distintas entidades del Estado y tanto de la Universidad de San Carlos como del Colegio de Abogados, que integran precisamente la Corte de Constitucionalidad, pues respaldaron y defendieron el orden constitucional. Que algunos de la clica o internacionalistas están afectados y que sienten, bueno, entendemos, hacen grandes aportes, pero aquí lo que impera, a ver, yo lo concluí así, a ver, yo nací en Guatemala, vivo y trabajo con guatemaltecos, o sea, me debo a Guatemala. ¿Ya? Si ellos quieren deberse y ser serviles a otras estructuras extranjeras, diplomáticas, internacionalistas, porque les gusta ese tema, pues qué bueno, pero aquí en Guatemala, como bien señala Welmer y lo afirmó la Corte de Constitucionalidad, aquí impera nuestra jerarquía constitucional. Y lo más importante es lo que usted considera. Ya no nos da tiempo porque se nos agotó el tiempo. Quería yo presentarles este tema porque me apasiona mucho el derecho marítimo y portuario. Sobre el documento, esta es la noticia que se ha publicado. ¿Cuál es el análisis legal de la noticia? No tenemos el documento que celebró el gobierno, no tenemos acceso a dicho expediente. Guatemala y Estados Unidos firman acuerdo para modernizar el Puerto Quetzal. El Ministerio de la Defensa, el Ministro de la Defensa Nacional y de repente el Comando Sur de los Estados Unidos firmaron la carta de aceptación de modernización de Puerto Quetzal. A ver, yo no entiendo cómo puede el Ministro de la Defensa asumir una responsabilidad de ese tipo. A mí se me hace que ha de ser una especie de carta o memorándum de seguridad, un tema de seguridad marítima o algo por el estilo, porque de los puertos no podría celebrar nada el Ministro de la Defensa. ¿Por qué? Veamos en pantalla.
Ya hablamos sobre los derechos humanos, ahí tienen el esquema, los derechos humanos, título 2, constitucional, capítulo 2, derechos sociales, se van al último, a la última sección, y está el régimen económico y social, y ahí está el artículo 131, servicio de transporte comercial, y establece que los servicios de transporte, tanto comercial y turístico, sean vía marítima, aérea o terrestre, todo son de utilidad pública. En este esquema, rápidamente, voy a aparecer por un narrador de fútbol porque ya nuestro productor nos está haciendo las señales. Hay transporte marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, y tenemos autoridad para el transporte aéreo, para el transporte ferroviario, para el transporte terrestre, pero estamos con una laguna en el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque el artículo 131 constitucional, en el segundo párrafo, queda bien claro que todo lo relativo al transporte marítimo, a las terminales portuarias, sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. Entiendo la buena fe. Miren qué buenísimo que se intente arreglar los puertos. Yo trabajo en esa materia, miren, lo aplaudo realmente que se busque una solución, pero no puede ser una solución ilegal, porque si nace mala solución, se va a ir mal todo. Y todos los funcionarios que participen con esos más de $600 millones del presupuesto, acuérdense que el gobierno de Estados Unidos no nos está donando nada, no nos está regalando nada. Este no es el caso del puerto Chancay en Perú, que fue una inversión extranjera de más de $3.200 millones, ¿oyeron? Tampoco es el caso de Acajutla, El Salvador, que fue una inversión proyectada de más de $1.600 millones de un ente extranjero, ni la de Puerto Cortés en Honduras, de más de $700, $800 millones, también de no. Esta es la inversión del propio gobierno de Guatemala. Entonces lo tienen que hacer conforme a la Constitución, conforme al principio de legalidad. Y por eso recuerden, si vean en pantalla, el transporte aéreo usa aeropuertos, aeródromos, pistas de aterrizaje, el transporte ferroviario, lo que queda de las terminales ferroviarias, estación de tren, el transporte terrestre, las centrales de transferencia, las estaciones de pasajeros, las terminales locales, y el transporte marítimo usa los puertos marítimos, las terminales especializadas, los muelles, y por eso el 131 constitucional en el segundo párrafo, los puertos marítimos comerciales son bienes de uso público común y quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades civiles. Este ministro de la Defensa Nacional, que es un militar, que es miembro del Ejército de Guatemala, no podría estar firmando. Ha de ser un acuerdo en materia de seguridad, antinarcotráfico o algo así, pero no es para poder construir absolutamente nada. Y les recuerdo, pueden tener acceso, estos son documentos públicos, que esto ya ha sido estudiado enorme. Aquí tienen el Plan Maestro Portuario de Guatemala, el informe final, nada más y nada menos que del Ministerio de Océanos, nada más y nada menos que la República de Corea. Hay un memorándum de entendimiento publicado en el Diario Oficial el lunes 18 de abril del año 2016. Miren, celebra ese el ministro de Comunicaciones, porque es el que aparece en la ley del organismo ejecutivo como autoridad portuaria, no el ministro de la Defensa Nacional. Ahí se establece el ámbito de cooperación, el apoyo a la elaboración del plan maestro. Ahí tienen ustedes una imagen de Santo Tomás y el plan maestro proponía estos cambios. Miren qué bonito quedaría Santo Tomás con toda esta estructura, esta innovación. Es un documento técnico debidamente fundamentado, ese informe final. Esto ya está estudiado y el gobierno de Corea no nos cobró un solo dólar por esto. El gobierno de Estados Unidos sí nos va a cobrar creo que $63 millones al pueblo de Guatemala. También está analizado el tema de Puerto Quetzal. Hay varios estudios a profundidad sobre este tema y aquí a Guatemala no le costó un centavo ese gasto público. Pues el gobierno de Bernardo Arévalo sí decidió pagarle al gobierno de Estados Unidos este monto que va a invertirlo con algunos expertos. Qué bueno, o sea, yo no estoy diciendo que no se haga el desarrollo, pero hay que hacerlo respetando la Constitución Política de la República de Guatemala. Breves conclusiones, mi amigo Walter, porque ya me está ahorcando nuestro productor. No, pero definitivamente, como yo siempre lo he dicho, como lo hemos expuesto acá en el programa, siempre estar atentos a este tipo de actos para que estos realmente se enfoquen en beneficio de la población y que definitivamente cumplan con los parámetros que la misma ley establece, que efectivamente se respete el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque al final no podemos esperar aquí a 3, 4 años que se estén promoviendo acciones legales porque resulta que no se hicieron de una forma adecuada. Sí, y es que es lo que queremos prevenir. A ver, no estamos en contra del desarrollo, queremos apoyar al gobierno también para que desarrolle este tema. ¿Quién no quiere que se desarrolle ese tema? Sí. Es urgente y qué bueno que tome las medidas, pero no las tome mal desde el principio.
No las tome contrarias a la posición del principio. Hay vías legales para hacerlo. Hay tiempos para poder cumplir todo esto, pero es muy peligroso porque estaría quedando mal también con el gobierno de los Estados Unidos. Yo tuve pláticas con el embajador William Pope hace unos años sobre este tema. El equipo a veces de la embajada es muy complicado, pero ellos conocen esta parte técnica, conocen bien el tema de Guatemala. La empresa portuaria Quetzal es un ente autónomo. Hay tantos temas que se podrían agregar ahí y solo estamos presumiendo porque el documento no ha sido publicado en el diario oficial. Me imagino que el gobierno, por transparencia y todo, el día lunes va a aparecer publicado en el diario oficial y vamos a poder leer realmente qué fue lo que se celebró y poder realmente orientar, porque definitivamente la capacidad no es una de las fortalezas de este gobierno, desde la crítica fundamentada que hacemos en el análisis legal de la noticia. Nos despedimos, mi amigo Welmer, de la audiencia tan amable y los amigos que nos acompañan. Gracias por su tiempo. Gracias porque sabemos que los días domingos a esta hora estamos ocupándolo para otro tipo de actividades, pero qué bueno que nos estemos interesando en este tipo de temas que al final el conocimiento, sí, dirían por ahí, es poder. Definitivamente, y si la población guatemalteca tiene elementos para poder tener una conclusión, un análisis objetivo, pues aquí estamos precisamente como programa para apoyar en esos elementos técnicos. Así que muchas gracias a ETV News por este espacio que ha concedido a Derecho al Derecho y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Pásenla muy bien, que esta semana que viene traigan mucha energía y por supuesto no se olvide su obligación ciudadana, defender el orden constitucional para que Guatemala funcione con esos principios, esos valores en los que nuestros constituyentes creen, en los que nosotros vivimos, para que este país pueda desarrollarse y ayudémosle al gobierno en todo lo que podamos. Necesitan mucha ayuda. ¿Usted qué hace cuando usted ve a una persona en la calle que tiene que empujar un carro descompuesto y él no puede solito? Uno se baja, el guatemalteco se baja a empujar, se baja a ayudar. El guatemalteco somos muy de ayudar. Este gobierno está empujando el carro, pero para el revés, ¿ya? Entonces hay que ayudarles a empujar el carro para donde tiene que ir y eso es obligación de todos nosotros también. Hay que ayudarles, sé que estamos muchos molestos con muchas decisiones, pero al final de cuentas el fracaso que ellos cometen, cada error que ellos cometen, cada mediocridad, cada falla que ellos realizan nos para afectando a todos. Así que ojalá que pues estemos equivocados con este tema de que celebraron. Veremos el documento cuando lo publiquen en el diario oficial y ahí vamos a poder tomar la mejor decisión para poder seguir orientando en el análisis legal de la noticia. Muy buenas noches, nos vemos el próximo domingo por ETV News, Derecho al Derecho para todos ustedes. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.